Nada, entonces agradecer la invitación y tal como dijo Nico, yo soy actualmente ahora profesor visitante en la Universidad Rey Juan Carlos desde julio del año pasado. Eh, y nada, entonces hoy les vengo a comentar un poco sobre sistema de posicionamiento en entornos subacuáticos y en espacios interiores, que está muy relacionado con mi trabajo de tesis doctoral, que la terminé justo en noviembre del año pasado. La presentación la voy a dividir en cuatro bloques principalmente, una introducción y motivación de la charla. ¿En qué consiste un sistema de posicionamiento? Y veremos los sistemas de posicionamiento local tanto en entornos subacuáticos como en entornos aéreos, y algunos proyectos finales y trabajos de becarios que se han estado llevando a cabo durante el proceso tanto de la tesis como durante estos años. Quería empezar primero con la definición de qué es un doctorado, pues no sé si todo el mundo lo tiene presente o se da una idea de lo que representa realizar un doctorado. Entonces encontré una ilustración que me gustó mucho, que es la guía ilustrada del doctorado justamente de Matt Might, que dice algo así, y nos tenemos que imaginar un círculo que contiene todo el conocimiento de la humanidad, donde cuando terminamos la primaria vamos a aprender un poquito. Terminamos la secundaria y vamos a saber un poco más de todo ese conocimiento. Nos graduamos de la universidad y nos vamos formando en una determinada especialidad y vamos ampliando nuestro conocimiento. Hacemos una maestría, por ejemplo, o una especialización más avanzada y vamos a ampliar esos conocimientos en dicha especialidad. Y luego con la lectura de la literatura académica nos iremos llegando y acercando cada vez más a ese límite del conocimiento de la humanidad. ¿Sí? Entonces, una vez que estamos en el límite, nos centramos en un tema específico y empujamos, investigamos y trabajamos mucho sobre un tema en concreto durante algunos años, hasta que, plop, un día superamos los límites, o ese límite C, digamos, y superamos los límites del conocimiento de la humanidad. Y en ese momento, esa hendidura que se ha formado es el tan conocido doctorado o la tesis doctoral, ¿sí? O el PhD, que en un principio nos puede parecer algo muy distinto, todo el mundo que nos rodea ahora después de haber logrado un semejante cometido, pero no tenemos que olvidarnos de tomar perspectiva de vez en cuando y ver todo de un poquito más de lejos, y no olvidarnos de seguir empujando para ampliar ese conocimiento de la humanidad, ¿no? Bueno, esto era simplemente como una breve introducción de lo que es un doctorado, como para que nos demos una idea de lo específico y concreto que suele ser en un determinado área, ¿no? Tanto el trabajo de la tesis como algunos proyectos de investigación que se han llevado a cabo en el Departamento de Electrónica estaban relacionados con el entorno de las costas en el Golfo San Jorge y algunas aplicaciones que tienen que ver con la actividad productiva industrial, tanto pesquera como petrolera en la zona, que llevan a la necesidad de medir variables físicas en el entorno marino para conocer y analizar la evolución del entorno y cómo afecta esto al ecosistema de la región, ¿no? Por ejemplo, o para tener medidas para la instalación de boyas o un sistema de perforación offshore, etcétera, ¿no? Entonces, como algunas aplicaciones de estas, principalmente en la región, podría ser la aplicación o la localización de redes de sensores que nos permitan medir distintas variables físicas y conocer su posición en donde estamos realizando justamente la medida. Algún sistema de navegación que permita guiar, por ejemplo, embarcaciones en zonas como el acceso al puerto de Comodoro o a un muelle donde no se puede observar claramente el fondo del mar, entonces necesitamos guiarlo para evitar chocar con alguna estructura que haya en el fondo. El guiado y localización de vehículos autónomos que se muevan por alguna ruta que tengan estipulada, o la exploración offshore para la instalación de pozos petroleros en el mar, por ejemplo, ¿no? Entre otras aplicaciones posibles. Entonces, en base a eso, la motivación o lo que llevó a desarrollar o llevar a cabo algunos proyectos de investigación, tanto en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, como en colaboración en algunos con la Universidad de Alcalá, donde principalmente se estudiaban sistemas de localización en entornos aéreos, también hubieron algunos proyectos vinculados a sistemas subacuáticos. Y todo esto, digamos, o gran parte de esto llevó la labor que realicé durante el desarrollo de la tesis doctoral,
en el que se diseñó o se planteó el diseño de una señal basada en código SAOP2, que es una serie de códigos que ya mencionaré, para la utilización en sistemas de posicionamiento, tanto aéreos como subacuáticos, afectados por el efecto Doppler. ¿En qué consiste un sistema de posicionamiento? Principalmente aquel que se basa en la medida de tiempos de vuelo. Bueno, concretamente en la determinación de un instante de tiempo con gran precisión. Es decir, nos interesa medir el tiempo que tarda una señal que viaja desde un dispositivo emisor hacia un receptor, que es el que nosotros queremos localizar. Entonces tendremos un conjunto de emisores que emitirán señales hacia el receptor a localizar, que puede ser un vehículo no tripulado, una persona que tenga un receptor debajo del agua, por ejemplo. Esa señal va a recorrer una determinada distancia que la podemos medir en función de el tiempo de vuelo, es decir, cuánto tiempo tarda en viajar esa señal, y la velocidad de propagación del sonido, que es el medio por el cual enviamos la información, en este caso, que es una señal ultrasónica, que nos va a permitir calcular simplemente la distancia a partir de realizar esta ecuación simple de la velocidad por el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite o qué es lo que necesitamos? Bueno, realizar la emisión de señales ultrasónicas codificadas para poder detectar por separado cada uno de los emisores, realizar la medida de tiempos de vuelo o tiempos de llegada, a partir de ellas calcular la distancia entre los distintos emisores y el receptor, y luego aplicar algunos métodos matemáticos de multilateración con 3 o más emisores que nos van a permitir obtener la posición del receptor. Entonces, ¿por qué es necesario codificar la señal acústica? Bien, como les comentaba, vamos a tener múltiples emisores que van a compartir el canal, en este caso puede ser el agua, ¿sí? Un montón de boyas que se encuentran en la superficie transmitiendo en simultáneo, o en el caso del entorno aéreo, como por ejemplo esta imagen que se ve acá, tendremos algunos emisores montados sobre la estructura, una estructura en el techo o sobre las paredes de una habitación, etc., que van a estar emitiendo en simultáneo, entonces van a compartir el canal, que es el aire en ese caso, al mismo tiempo. Entonces, la utilización de señales codificadas o de códigos con ciertas propiedades y particularidades nos van a permitir detectar estas señales, o sea, al receptor le van a permitir detectarlas, incluso en condiciones adversas y con diferentes efectos. El uso de estas señales codificadas permite mejorar entonces la estimación de esa posición y disminuir el error. ¿En qué consiste la detección de una señal? Básicamente, a cada uno de los emisores se les asigna una señal diferente. El receptor tiene una réplica, una copia de esa señal, entonces a medida que va recibiendo todas las señales que van a estar sumadas y mezcladas, el receptor va a realizar una operación que se llama de correlación, que es básicamente una comparativa entre la señal que recibe y la que tiene almacenada, y cuando coincide se produce este pico elevado, ¿sí? Que es el pico principal, que nos va a determinar el instante en la que se produce el mayor grado de coincidencia entre la señal que recibimos y la almacenada, indicándonos esto el instante justo en el que recibe la señal emitida, con lo cual podríamos obtener de esta manera el tiempo que tardó en recibirse esa señal, ¿sí? A partir de esa estimación, entonces, es que vamos a poder lograr obtener luego las distintas medidas de distancia y con eso las posiciones. ¿En qué consiste un sistema de posicionamiento subacuático? Bueno, como les mencionaba hace un ratito, serán un conjunto de boyas o de emisores que pueden estar fijos en la estructura de un bote, ¿sí? O de una embarcación. Estos emisores se les asignará entonces a cada uno una señal diferente. A su vez van a estar, como están en la superficie y están al alcance de las señales GPS, van a poder ser posicionadas justamente utilizando el señal GPS, que, dicho sea de paso, estas señales electromagnéticas, cuando superan una determinada profundidad, ya no sirven para poder localizar un objeto que se encuentre por debajo, ¿sí? O sea, si estamos a más de 5 metros de profundidad, la precisión del GPS se ve severamente degradada y no nos permite posicionarnos utilizando este medio, ¿no? Entonces, el sistema va a consistir básicamente en un conjunto emisor, y esto ya es parte de la estructura con la que contábamos para realizar algunas pruebas experimentales ahí en la uni, que consistían básicamente en un conjunto de emisores que estaban conectados a un dispositivo que nos iba a generar las señales que se le almacenaban previamente y con la cual íbamos a definir a cada emisor la señal a transmitir. Y por el lado del receptor, un hidrófono o un micrófono, ¿no? Para subacuático,
un dispositivo adquisidor de datos que iba a enviar la información, o sea, las señales que iba a ir recibiendo, las iba a almacenar en una notebook para después realizar el procesamiento de esto de manera offline, ¿sí? O sea, adquiríamos todas las señales y luego ya sentados en la compu más tranquilo, procesábamos todos estos datos. En el caso en el cuando se realizaban las pruebas experimentales, tanto el módulo emisor como el receptor estaban sincronizados, utilizando un módulo GPS y un Arduino para obtener una señal, un pulso que justo el módulo GPS nos proporciona y nos permite sincronizarnos cada un segundo, básicamente. Entonces, como parte de la tesis doctoral, el trabajo consistió también en realizar el modelado de los efectos propios del canal, en este caso el entorno subacuático, el estudio del desempeño de estos esquemas de codificación y modulación, los cuales se les asignaba a estas señales, ¿sí? Para ver cómo se comportaban, y cómo funcionaba la detección de estas señales en el entorno subacuático. De la misma manera, se realizó un trabajo similar aplicado al entorno aéreo, donde el sistema consiste básicamente de la misma manera, en un conjunto de emisores colocados tanto en las paredes como en el techo de una habitación, un espacio en el cual se quiera localizar un objeto que esté dotado, en este caso, de un receptor, ¿sí? No podríamos detectar cualquier objeto que no tenga ese receptor, sino que necesita estar con eso, o sea que el receptor sabe que va a estar siendo localizado, por así decirlo. Y este entorno, a su vez, se va a ver afectado por diferentes fenómenos, ¿no? Entonces, también era de interés evaluar el modelado de estos efectos, el estudio del desempeño de estos esquemas de codificación y la forma en la que se detectaban las señales y la robustez que tenían estas señales a los distintos efectos. Para realizar el modelado de los efectos, se dividieron en tres grandes grupos. Por un lado, los efectos asociados al emisor, los efectos asociados al propio canal y los efectos dependientes del receptor. Perdón. Por el lado del emisor tenemos lo que sería la respuesta del transductor, que es el dispositivo emisor, ¿sí? Que tiene una cierta característica, una respuesta en frecuencia que por lo general se comporta como si fuese un filtro pasobanda, ¿sí? Con lo cual nos va a limitar o acotar el ancho de banda disponible de la señal que podamos transmitir. Por otro lado, también se evaluó la distribución de los emisores, o sea, qué distribución o qué ubicación era la más adecuada para esos emisores, para obtener mejores precisiones en la medida de la posición. Luego, respecto a los efectos propios del canal, se consideraban efectos como el multicamino, que es las múltiples réplicas que llegan de la señal, ya que como es una señal acústica, va a viajar en forma omnidireccional y va a rebotar, ¿sí? En distintas superficies, ya sea de obstáculos, en el caso de espacios interiores, en las paredes, puertas, en el suelo, en el techo, ¿sí? Esas señales van a rebotar y van a llegar réplicas de esa señal al receptor también, ¿sí? Van a llegar demoradas porque justamente recorren un camino un poco más largo. Entonces acá en esta figura se puede ver dos picos elevados, uno que sería el pico principal y una réplica de esa señal, ¿sí? Por otro lado, lo que tiene que ver con la velocidad de propagación del sonido, que depende de la temperatura, el ruido impulsivo, que son ruidos de mucha energía que pueden llegar a saturar el receptor, ruido blanco. Y por el lado del los efectos dependientes del receptor, se evaluó también la característica, o se modelaron las características del micrófono, el efecto cerca-lejos, que es el efecto que se produce cuando el receptor se acerca demasiado a un emisor y se ve saturado por el exceso de energía de un solo emisor, y que opaca un poco a los demás. Y el efecto Doppler, que fue donde se concentró la mayor parte de los estudios realizados, en evaluar el comportamiento de cómo afecta la velocidad en la que se mueve el emisor respecto el receptor respecto del emisor, y cómo esto influye en la frecuencia que percibe el receptor de la señal que está siendo emitida. Entonces este efecto degrada la señal, haciendo que la correlación o esa comparativa que hacemos de la señal emitida respecto de la recibida no se vea de la mejor manera, sino que se vea afectada, ¿no? Para la evaluación de todos estos modelos, entonces se realizaron modelos de simulación con expresiones matemáticas que modelan los distintos comportamientos, ¿sí? En un entorno de MATLAB, que es un entorno matemático, una herramienta, un software matemático, que nos permite básicamente
calcular cosas, ¿no? Entonces, como este entorno es muy poco amigable o intuitivo, lo que se hizo fue en colaboración con la Universidad de Alcalá y algunos chicos estaban realizando su proyecto final allá, llevaron a cabo el desarrollo de este entorno gráfico a partir de los modelos que habíamos ido desarrollando a lo largo de tanto de la tesis como usando proyectos previos, ¿sí? Entonces, en este caso, el desarrollo permitió obtener un entorno más intuitivo, diseñado con el App Designer de MATLAB, que nos permitía mostrar resultados del sistema de posicionamiento o del punto de vista de procesamiento de la señal, como se puede ver acá en estas figuras. Tenemos la señal recibida, la correlación con todo el ruido superpuesto, el espectro en frecuencia de esa señal. Luego, como a partir de ahí obtuvimos las medidas de tiempo de vuelo, etcétera, y se calculó con eso las posiciones. Y acá ya podemos graficar los distintos emisores y las posiciones que estima el receptor en función de las señales recibidas, que como en este caso para esta prueba tenía mucho ruido, se dispersan bastante. Y por otro lado, el modelo, que en este caso está basado en el trazado de rayos, que es modelar el comportamiento del emisor como si emitiera rayos en distintas direcciones, y se evalúa cómo cada uno de los rayos incide en distintas partes, tanto del fondo del mar como en la superficie, y se evalúan aquellos rayos que llegan realmente al receptor, ¿no? Y en base a eso se obtendrán todas las réplicas que lleguen de las distintas emisiones por los rebotes en el entorno. Lo mismo se realizó para el entorno aéreo, ¿sí? O sea, también teníamos otro modelo diseñado que modelaba los efectos en este otro entorno, el entorno aéreo. Y también para tener una herramienta un poco más intuitiva, se diseñó en el App Designer de MATLAB un entorno gráfico similar. Una vez que se evaluaron todos estos comportamientos desde el punto de vista de simulaciones, ¿no? Cambiando los distintos efectos de distribución de los emisores, posiciones, etc. Y se llegó a una solución final de simulador. Se procedió a lo que son las pruebas experimentales para evaluar el comportamiento del emisor y el receptor con estos esquemas de codificación en un entorno real, ¿sí? Primero, donde se realizaron pruebas en dos entornos. En el entorno subacuático, en un entorno reducido que le llamamos, que fue la piscina de Diadema, donde se aprovechó la zona de mayor profundidad para ubicar tanto el emisor como el receptor y hacer diversas pruebas ahí. Y en un entorno más amplio que pudimos acceder al puerto de Comodoro, donde se pudieron realizar pruebas ubicando el emisor en un punto del muelle y el receptor en otro punto donde lo fuimos moviendo de un lugar a otro, obteniendo distintas distancias y evaluando el comportamiento, en este caso de una emisión punto a punto, es decir, un emisor y un receptor, con lo cual no se obtenían posiciones directamente, pero sí podíamos medir la calidad de las medidas de distancia, básicamente. Y acá llegamos a distancias en torno a los 250 metros, más o menos, con resultados más que aceptables. Con lo cual pudimos más o menos validar también las simulaciones. Bueno, acá hay algunas imágenes de lo que es de las pruebas que se realizaron en la piscina, donde teníamos una estructura sobre la cual se colocaba el emisor y nos permitía definir, digamos, diferentes profundidades, como para hacer distintas pruebas. Y en el caso del receptor, en este caso se había ubicado sobre una soga que cruzaba de lado a lado, y cuando teníamos un objeto reflectante con el cual podíamos medir con un láser a qué distancia estábamos desde el borde, ¿no? Como para tener un poco más de precisión en la separación entre emisor y receptor. Con esto se fueron haciendo algunas pruebas iniciales que nos permitieron validar algunas de las pruebas realizadas. Y algo similar se realizó entonces, como les comentaba, en el puerto, ¿no? Donde nos ubicamos sobre una parte, sobre esta estructura que está acá, y emitíamos hacia el otro extremo del muelle, ¿sí? De una punta a la otra. Que esto fue parte del trabajo que realizó Lucas Cayo como parte de su proyecto final también.
Y luego también se realizaron pruebas experimentales en entornos aéreos, que estas se llevaron a cabo en la Universidad de Alcalá, donde estuve haciendo estancias mientras hacía la tesis doctoral. Que en este caso las pruebas se realizaron en un entorno, en el hall de un pasillo, que era bastante amplio, y tenían ellos una estructura con un sistema de posicionamiento ubicado en el techo, y se armó una grilla de puntos en el suelo donde se iba ubicando el receptor en distintas posiciones, y también se iba evaluando el comportamiento de estas señales en estático, es decir, sin mover el receptor. Y algunas pruebas que estas se realizaron en la Universidad de Extremadura, donde contaban con un deslizador, un slider, que era básicamente una estructura sobre la cual podíamos montar el micrófono y controlar la velocidad con la que se movía respecto del emisor que estaba ubicado sobre esta pared, ¿sí? Esto nos permite también evaluar, y fue una de las pruebas más importantes para poder determinar el comportamiento frente al efecto Doppler, ¿no? Es decir, movemos el receptor respecto del emisor. Con lo cual obtuvimos muy buenos resultados también. Y luego, bueno, dentro de las actividades que se han o que se están desarrollando todavía incluso en los proyectos de investigación, entre los que tenemos vigentes y los que ya hemos ido cerrando, se está llevando a cabo la implementación de un demostrador subacuático, es decir, un sistema que cuente con el emisor y con el receptor ya un poco más completo y que permita hacer otro tipo de pruebas, y no tengamos que estar grabando la señal completa, sino que ya podemos hacer algo más de procesamiento eh, dentro de alguna placa un poco más avanzada, o con un micro, o con una FPGA, por ejemplo, que nos permita justamente adquirir las señales, ya procesarlas dentro de la misma placa y no esperar a hacer un procesamiento luego de haber tomado todas las medidas, ¿no? Entonces todo esto nos va a facilitar muchísimo las pruebas e ir llegando ya a un prototipo un poco más complejo y real, ¿no? En este sentido, se han llevado a cabo varios proyectos finales, entre ellos el de Lucas Cayo, como les comentaba, que aún se encuentra en progreso, en el que está realizando la etapa de adaptación y amplificación de las señales del emisor. Daniel Ulloa, que está con el proyecto final, que ya lo finalizó, que trabajó en parte de procesamiento y obtención de señales. En realidad él estuvo trabajando en lo que es la implementación de redes neuronales en una FPGA, que podría servir para la implementación de procesamiento y obtención de las señales de tiempo de vuelo. Sofía Laskowski, que bueno, ya terminó su proyecto final justo hace poquito, y bueno, ya se recibió, así que bueno, ya sería la ingeniera Sofía Laskowski, cuyo proyecto final se basaba en la emisión de secuencias almacenadas en una memoria, lo cual permitía seleccionar de manera muy simple las señales a transmitir, que en una de las pruebas en lo que había que hacer era estar con un pendrive cambiando continuamente en un generador de señales, y era un proceso un poco tedioso y que no era para nada favorable. Entonces de esta manera optimizamos muchísimo los tiempos de estas pruebas. Ella, de hecho, también fue becaria de las becas EBC en el año 2022-2023. Y actualmente también, bueno, lo tenemos a Brian Farías, que él tuvo las becas Pampa Azul el año pasado y ahora está con las becas EBC. También está en progreso como parte de su trabajo. Él está desarrollando la etapa de correlación, que sería esta detección de las secuencias, ¿sí? Para justamente también tratar de optimizar todo este proceso de detección de las señales y facilitar las pruebas experimentales. Y ya para finalizar, como dato curioso, dije, bueno, vamos a usar un poco esto de inteligencia artificial para generar algunas imágenes ya más bonitas y más modernas. Y una de las cosas que le pedí al Bing Creator fue que me genere el guiado de un barco entrando a un muelle. Y curiosamente me puso el barco entrando a un muelle, pero donde los que están navegando el barco están también sumergidos en el agua, con pantallas súper modernas y un montón de sensores. O sea que me quedé un poco como el muchacho por acá diciendo, todavía faltan algunas cosas por seguir depurando en esto de la inteligencia artificial y el diseño de imágenes, ¿no? Pero bueno, la verdad que son herramientas muy útiles. Y bueno, esto sería todo por mi parte.
traté de ir un poquito más rápido para tratar de terminar más o menos en hora y que no se le extiendan mucho las charlas. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nada, quedo atento a preguntas. Santi, Nico, ¿me escucho? no te voy a decir quién te habla. Hola Santi. ¿Qué tal, José? Hace 15 años que nos conocemos. Y te apreciaba como JTP de Comunicaciones 2. En realidad sobre el proyecto final tuyo y sobre tu tesis de doctorado, hemos hablado ya. Así que yo quería aprovechar porque la mayoría de la audiencia de acá Sí. son alumnos de electrónica. Así que, así como estamos en España trabajando hoy en día, investigando, escuchamos a Diego hace un rato en Austria, a Jorgito en la Universidad de Washington, en Pullman, o el gran Pepe Joao en Austin, Texas, trabajando en RM. Si vos podrías dar, no digo consejos, sugerencias para estos estudiantes, que la mayoría del auditorio está acá, estudiantes de ingeniería electrónica. Un abrazo y felicitaciones, Santi. Bueno, muchas gracias, José, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. A ver, como consejos, a mí me gusta a veces decir que yo no fui el alumno ejemplar, no era el que iba con todo el día y de hecho me llevé mis asignaturas y todo. No quiere decir que con esto lo hagan también, ¿no? Pero quiero decir que con mucho esfuerzo y motivación y ganas y decirle que sí y darle siempre para adelante, se puede llegar muy lejos. En eso sí que coincido con lo que comentaba Diego, de no tener miedo y darle para adelante, a no rendirse, obviamente hay que dedicarle tiempo, esto no se hace de un día para el otro, ¿no? Pero cuando uno es perseverante, las oportunidades van surgiendo, así como cuando yo tuve la oportunidad de irme la primera vez, para venir la primera vez a hacer la maestría que la hice acá en España. Después me salió la oportunidad de conseguir una beca para hacer el doctorado. Pude venir a hacer el doctorado a España estando 6 meses acá y 6 meses en Argentina. En el medio justo se formó también el doctorado en Ciencia de la Ingeniería, que es un hito, la verdad que súper importantísimo, que consiguió la universidad, o sea, la Facultad de Ingeniería, con un grupo de trabajo muy bueno. Entonces, nada, han logrado formar ese doctorado, que la verdad que es algo que hay que aprovecharlo, ya que lo tenemos ahí al lado. Y nada, todo esto, digamos, y la perseverancia y el esfuerzo propio, digamos, me permitieron terminar el doctorado después de mucho trabajo, sacrificio bueno, y fuerza de voluntad, ¿no? Y nada, estuve también de profe, algunos seguramente los que están ahí, los he llegado a tener de alumnos en digitales o en comunicaciones en estos años, y bueno, los habré conocido seguramente. Pero nada, así como consejo es darle siempre para adelante, dedicarle tiempo, porque esto no es algo que se logra de un día para el otro, requiere de esfuerzo, obviamente. No tener miedo y perseguir sus sueños, un poco como decía Diego, de eso, de no tener miedo y darle para adelante, ¿no? No sé si tienen más preguntas o si contesté un poco lo que me preguntabas, José. No te escucho, Nico, perdón. Estás muteado, ¿no? ¿Está silenciado tu micrófono? Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, gracias, Santi. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, chicos. Bueno, acá muchos fueron alumnos tuyos. Por ahí no los estás viendo, pero está el curso de tercero, el curso de cuarto. Andan acá gente que, que te conoció, gente que no te conoció y que te está conociendo a través de nuestros relatos. Bueno, yo estoy con vos, hicimos mucho esfuerzo y te vimos ahí en el momento que tenías que terminar tu tesis haciendo el último empujón,
que fue el más duro de todos porque fue en pandemia, como le tocó a Matías también, en un contexto totalmente desfavorable, tener que dar ese empujón que sacaba el chichón en ese círculo. Así que bueno, no sé si caben mis felicitaciones en el medio de todo esto, pero bueno, el orgullo de un amigo desde acá, verte ahí en España haciendo tu vida, para mí es un placer. Es un placer para todos nosotros que hayas estado acá. Muchísimas gracias por tu calidad y tu calidez de siempre, por siempre formar parte y siempre empujar. Es cierto que seguís colaborando con nosotros activamente, como decía tu presentación. Así que, bueno, de mi parte, un aplauso y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nico, por tus palabras. La verdad que las aprecio un montón y a todos de allá siempre tengo muy buenos recuerdos de todos, así que nada, ojalá nos veamos pronto en algún otro evento o presencialmente por allá. Un abrazo y gracias por todo.